Vamos a estar hablando de este tema de los llamados, los escogidos. La palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y cuando hablamos de este tema pareciera como que el Señor tiene cierta preferencia para algunos y para otros no. Pareciera como que el Señor elige solamente a cierta cantidad y los demás no, o los demás quedan sobrando, pero sabemos que no es así, porque Dios amó a todo el mundo y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es un tema que generalmente se mezcla con acerca de la predestinación, pero yo no quiero hablar de ese tema. Inclusive los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo ahora, no vamos a estar hablando acerca de la predestinación, sino que vamos a estar hablando del llamamiento del Señor. Vamos a estar hablando de cómo el Señor llama, de qué manera llama, y cómo nosotros tenemos que obedecer a ese llamado del Señor. Entonces, eso es prácticamente lo que se va a tratar el mensaje de hoy, porque tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Jesucristo dice que Él habla y que sus ovejas conocen y escuchan su voz. Y cuando la conocen y escuchan, quiere decir que lo obedecen, que lo siguen. Entonces tenemos que nosotros aprender a escuchar la voz de Dios y por ende vamos a seguir las pisadas de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Entonces la Biblia literalmente habla y hace una diferencia entre los llamados y los escogidos. Miren, yo quería hablar, porque aquí en Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante, habla acerca del llamamiento y de los escogidos. Y yo le quería leer esta parte, ¿no? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces aquí vemos que hay una parábola que el Señor está hablando acerca del día, del trabajo del día. Como nosotros sabemos que hay una diferencia entre el día y la noche, incluso el apóstol Pablo dice: pero va a venir la noche, o sea, quiere decir que van a venir las tinieblas, va a venir la oscuridad, va a venir el día, va a venir, el momento en el cual va a oscurecer, donde ya el Señor ya no va a estar. Nosotros todavía estamos de día, y este día va a durar hasta que el Señor venga. Entonces, esta parábola está hablando del tiempo que dura la vida antes que venga el Señor Jesucristo. Entonces, algunos los llamó desde antes, y sabemos que los que llamó desde antes fue su pueblo,
fue el pueblo de Israel que los llamó. Dijo, ustedes van a preparar, inclusive desde Abraham le dice, de ti van a ser, ¿cierto? Jesucristo le está diciendo, está haciendo el pacto con Abraham, y de ahí va a salir no solamente el pueblo hebreo, sino que también otros pueblos de Abraham, pero por ahí va la promesa. Entonces, ellos han trabajado y han estado hasta el momento que llegó Jesucristo. Se levantó otra manera de predicar, otra manera de decir cómo es el Evangelio, de proclamar el nombre de Dios, hasta que llegamos a estos tiempos. Entonces todos hemos trabajado en cierta manera. Algunos han trabajado de mucho más tiempo, otros hemos trabajado menos tiempo, y quizás antes que venga el Señor, alguien justo se va a arrepentir y a la media hora se va con el Señor. Ahora, esta parte del denario, que son todos iguales, está hablando acerca de lo que el Señor nos da. Al Señor nos da la salvación. Entonces, a todos el Señor nos promete algo si trabajamos en la obra del Señor, que es la salvación. Entonces dice que va a llegar la noche, va a llegar el momento dado en que nos vamos a acercar a Jesucristo todos y el Señor nos va a dar. Y esta es la salvación. Ahora también podemos decir que los denarios son otros, como hemos visto la vez pasada, acerca de las recompensas, de las coronas. Dice, porque a este también le diste lo mismo que yo si yo trabajé más. Y el Señor dice, no te preocupes de eso, yo doy como yo quiero. No, pero todo esto, lo que yo quiero decir y lo que yo quiero hablar acerca de esta parábola, no está hablando de gente ociosa, sino que está hablando de gente que trabaja, gente que ha trabajado, gente que el Señor la ha llamado. Dice que Él fue en la mañana y fue a contratar obreros, ¿ya? Fue a contratar obreros, gente trabajadora. Le dijo, vente a trabajar en mi viña. Después salió a la hora tercera, contrató más. A la hora sexta, novena, undécima, y contrató obreros. Y les dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Nosotros estamos aquí parados haciendo nada porque nadie nos ha contratado. Entonces aquí el Señor dice, pero ustedes vengan, yo los voy a contratar y ustedes van a trabajar. Entonces aquí ustedes se pueden ver que aquí se está trabajando. Y aquí el Señor al final le dice, bueno, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Entonces, a través de la historia, el Señor ha llamado y ha escogido a muchos. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros escogidos? Fue el pueblo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces vemos que el Señor escogió a Israel, escogió al pueblo. Dios lo escogió, y no porque eran grandes, no porque eran bonitos, no porque eran esbeltos, no, simplemente el Señor tuvo misericordia, dijo, ustedes eran los más pequeños, y mi nombre se va a glorificar en ustedes, y yo los escogí a ustedes. Entonces, vemos que cuando Jesucristo está hablando de esta parábola, de los primeros que está hablando acerca del pueblo de Israel, que ellos fueron los escogidos primeramente. Pero iba a venir un nuevo pacto. Y esto lo encontramos en Jeremías 31, que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora aquí usted tiene que percatarse, porque eso lo vamos a hablar más adelante, no en este tema, sino yo voy a traer otro tema acerca de esto, pero dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son dos aspectos diferentes. Ustedes saben que el reino se dividió en dos, reino del norte, reino del sur, reino de Judá al sur, reino de Israel en el norte. Entonces, cada uno tuvo una suerte diferente, un manejo de su vida diferente, o de su reinado diferente, pero aquí el Señor dice, yo voy a traer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿por qué este nuevo pacto? ¿Por qué era necesario este nuevo pacto? El 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces ellos, al invalidar el pacto, entonces el Señor dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto. Y aquí es donde entramos nosotros, en este nuevo pacto, un nuevo convenio con el Señor. Y esto no es una cosa que el Señor dijo, bueno, yo voy a hacer un nuevo pacto porque a mí me place hacer, porque se me da la gana de hacer, y esta cosa tenemos que entender. El Señor dijo, yo voy a hacer un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, porque ese pacto que yo les di, ellos lo invalidaron, o sea, no lo respetaron, no lo quisieron seguir. No les importó. Yo los traté bien, yo los traté, dice, como un marido, yo les daba de todo, los sané, los ayudaba en la guerra, en todo, los saqué de Egipto, pero de todas maneras, dice, sus padres invalidaron mi pacto. Entonces yo voy a hacer un nuevo pacto. Y aquí es como vamos a entender un poquito más lo que Jesucristo habla en otra parábola, hablando de los escogidos y los llamados. Mateo capítulo 21, versículo 45 dice así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Okay? Aquí está diciendo los sacerdotes, los fariseos, o sea, los judíos, dice, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces aquí vemos que los judíos, los principales sacerdotes y fariseos, entendían que Jesucristo se estaba refiriendo a ellos. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces aquí, en esta parábola, podemos ver tres tipos de personas. Los primeros, que eran los judíos, pero estos eran los convidados de un principio. A ellos se les dio esta palabra, a ellos se les dieron las leyes, a ellos se les dio del pacto. Sabemos que Jesucristo vino de la descendencia de David, hijo de David. Venía todo preparado para los judíos. Aquí dejamos un poquito afuera en la casa de Israel, porque se dividió el reino, y eso después lo vamos a hablar en otro tema, pero aquí está hablando de los judíos. Entonces dice, a ellos vino, dice, y ellos fueron convidados. Pero aquí es donde nosotros podemos ver que el pueblo de Dios, pueblo de Israel, en este caso Judá, eran los escogidos. Lo leímos en Deuteronomio. Dios los escogió, eran escogidos. Pero aquí dice que el Señor los invitó a las bodas. Dice, pero estos no quisieron. Entonces, aquí el Señor llama. El Señor está llamando a todos. El Señor hace un llamamiento a todos, inclusive a su pueblo escogido. Entonces, aquí prácticamente entramos a lo que es el libre albedrío. Ahora yo elijo,
yo decido. El Señor está invitando, dice, Él convidó a los que tenían que participar, a los que se le había dado la promesa, a los que se le había dado el primer pacto. Se les invitó, se les dijo, vengan. Y ellos dijeron, no queremos ir. Dice, no quisieron ir, y después dice que volvió a mandar más personas para invitarlas a este nuevo pacto, a este nuevo convenio, a estas bodas. Y ellos dijeron que se fueron unos a trabajar, a sus labores, vinieron otros, y a sus siervos de este rey los mataron. Y ahí está hablando acerca de los profetas. Los profetas estaban profetizando una y otra vez, y a muchos de esos profetas los mataron. Entonces él dice, está bien, si ustedes no quieren venir, está bien, quédense afuera. Dice, pero después invitó, dice, y se fue, en los versículos 9 y 10, dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces ya el pueblo, se puede decir, los judíos quedaron fuera de esta boda. Dice, pero fueron al camino, y cuando van hacia el camino van a encontrar tantos malos como buenos, y ahí entramos nosotros. Nosotros éramos malos, nosotros no éramos un pueblo escogido. Nosotros estábamos directos, como dice el apóstol Pablo, dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Estaban todos destituidos de la presencia de Dios, porque éramos pecadores, éramos malos, nacimos malos, pero el amor de Dios nos llegó. Pero alguien fue a buscar, alguien hizo la tarea, dijo, tráiganlos. Y gracias a Dios, gracias a su misericordia, nosotros aceptamos esa invitación y estamos aquí. Y estamos aquí. Y estamos esperando a nuestro Rey. Estamos esperando a Jesucristo. Estamos esperando que se realicen estas bodas. Pero hay una tercera. Hay terceras personas. Aquí, versículos 11 y 12. Dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dentro de los invitados, dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, hay gente que no está preparada, no está esperando al Rey. No se ha vestido como el Señor quiere que se vista. Porque nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Dios. Tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esas son las vestiduras que Jesucristo nos dio. Así es como tenemos que prepararnos, así es como tenemos que estar recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque asimismo Jesucristo se entregó por nosotros para santificarnos, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Nosotros tenemos que ser una iglesia gloriosa. Tenemos que una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, ni cosa semejante, sino que tenemos que ser santa y sin mancha. Así es como nosotros tenemos que preparar. Así es como nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios, buscando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene Jesucristo? No lo sabemos. Nadie lo sabe.
El Señor nos dio señales, no nos dio un tiempo específico, sino que nos dio señales. Dijo, y solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe. Nosotros no sabemos cuándo va a venir. Sí conocemos las profecías, conocemos los tiempos, lo que el Señor habla en su palabra, pero el día exacto no lo sabemos y tenemos que estar preparados, porque va a entrar el Rey. Y si alguno de nosotros no nos ve con la vestidura para recibir al Rey, para recibir a nuestro esposo, no nos van a aceptar. Entonces el Señor, después que habló estas palabras, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando ponemos a ver esta parte que habla Jesucristo, dice, Él llama y Él escoge, Él escogió, pero no recibieron. Esa parte de escoger que tenían los judíos, ellos lo rechazaron por completo. Por completo, el llamamiento que ellos tenían lo rechazaron. Entonces aquí podemos ver claramente que el Señor no hace una excepción de persona, no escoge a este sí, a este no, a este sí, a este no. Él dice que Él los llama a todos. Él llamó a los primeros, pero no quisieron venir. Ellos rechazaron el llamamiento. Ahora nosotros tenemos un llamamiento. Y está de nosotros aceptar este llamamiento. Lo que leyó nuestra hermana Laura en 2 Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes se avergüenzan de dar testimonio? Nadie, ¿cierto? Nadie se avergüenza de dar testimonio. Entonces mañana los quiero predicar aquí en la calle, a todos, en la esquina aquí. No se cree. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos. Tenemos que enfrentar nuestros temores. Tenemos que confrontar nuestros miedos. Jesucristo murió por todos los pecados. Y Él y su amor en nosotros echa ese temor, echa ese miedo. Porque el Señor nos ha dado la victoria. Y dice que Él va a poner palabras en nuestras bocas. Él nos va a usar con un poder, pero un poder fuera de este mundo, que es el poder del Espíritu Santo. Un poder divino. Entonces el apóstol Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. ¡Wow! ¿Sabes lo que es un llamamiento santo? Un llamamiento apartado. Un llamamiento que estábamos todos revueltos aquí en el mundo, pero el Señor nos llamó y nos separó. Eso significa santo. Apartado, separado. ¿Para quién? Para Dios. Entonces dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¡Wow! O sea, el Señor es tan grande que nos saca del medio y nos salva. Primeramente nos salva, nos saca, nos salva, nos llama con un llamamiento santo. Y dice, y este llamamiento no es por tus cualidades, no es por tus características, no es por tus obras, sino según el propósito de Dios para tu vida. O sea, todo lo hace Dios por nosotros. O sea, qué hermosa es la palabra. Cuando a veces nosotros nos sentimos menos que la nada, el Señor dice, no te preocupes, si no eres tú, soy yo en ti. Es mi poder el que te perfecciona. Mi poder es el que va a estar contigo. Tú no te preocupes, no te avergüences de hablar del Evangelio. No te avergüences de hablar lo que Dios ha hecho por ti. No te avergüences, al contrario, te tienes que sentir orgulloso que Dios primeramente te salvó y después te llamó a un llamamiento santo. Y no por tus obras, sino por el propósito que Dios tiene para tu vida. ¡Wow! Qué hermosa es la palabra de Dios. Y eso
nosotros tenemos que entender que dentro de todo el camino del Evangelio o del propósito de Dios, hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y escuchamos su voz, decimos, sí Señor, yo quiero. Pero a veces han pasado el tiempo, ha pasado los años, los meses, las semanas, los días, en que parece que nos seguimos más involucrados con el mundo que realmente con el propósito de Dios que nos ha llamado. Esto le pasó al pueblo de Israel por mucho tiempo. Y una de las cosas que podemos, o de los pasajes que podemos ver que son más claros, uno es el tiempo que pasó esclavo en Egipto y el otro en el exilio en Babilonia. El Señor les dijo, no hagan esto. ¿Cuántos profetas llamó y los levantó y le dijo, habla a mi pueblo y dile que se arrepientan? Y yo les voy a sanar, yo voy a sanar sus tierras, yo los voy a levantar. Saquen de su ídolo, saquen lo que ustedes están haciendo de este mundo, no se contaminen. El Señor les dijo una y otra vez. Y el pueblo desobedecía, y el pueblo hacía lo que quería, y al final le venían las malas consecuencias. Entonces, pero dentro de esas malas consecuencias, el Señor dice, bueno, ustedes están así, pero yo voy a escuchar su clamor cuando me oren. Cuando se arrepientan, cuando clamen a mí, yo voy a escuchar y yo les voy a responder y los voy a liberar. Dentro de todo esto, sube y baja que tuvo el pueblo de Israel, nació nuestro Salvador. O sea, dentro de todo esto, ¿era la voluntad de Dios que el pueblo se vaya exiliado a Babilonia? Se los pregunto yo. ¿Era voluntad de Dios que todos estos pueblos como los cananeos, medianitas, conquistaran el pueblo de Israel? ¿Era voluntad de Dios que el pueblo pasara más de 400 años como esclavo de Egipto? No era voluntad de Dios. ¿Era voluntad de Dios que Adán y Eva desobedecieran? ¿Era voluntad de Dios que la mujer tendría que dar a luz con dolores extremos? ¿Era voluntad de Dios que el hombre tenía hasta el día de hoy que sudarla para poderse ganar el pan de cada día? ¿Era voluntad de Dios? No era voluntad de Dios. Nada de esto era voluntad de Dios. La voluntad de Dios dijo, yo los hice perfecto, Adán y Eva, multiplíquense, sojuzgar la tierra, o sea, ustedes van a ser los mayordomos, ustedes van a administrar esta tierra, se van a multiplicar y van a vivir felices para siempre. Esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que le dijo. Pero desobedecieron, cayeron. Entonces entra la voluntad permisiva de Dios, que dice, y en muchas palabras, que no los voy a leer porque son muchos pasajes, pero el Señor dice, bueno, si ustedes desobedecen, va a pasar esto y esto, pero como ejemplo el exilio de Babilonia, pero a los 70 años van a regresar y van a volver a estar en la ciudad, van a volver a levantar los muros, y de todas maneras el Señor los levantaba y los ayudaba. Pero llega el momento dado en el cual llega esta invitación. Y cuando el pueblo es muy rebelde, generalmente esta invitación se rechaza. Y es lo que nos puede pasar a nosotros. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Por eso la Biblia habla de los apóstatas de la fe. Hay gente que el Señor le dio dones, le dio la salvación, pero ellos apostataron de la fe. Porque nosotros, por fe, por gracia, somos salvos. Entonces, si nosotros rechazamos esta fe, rechazamos el llamado del Señor, entonces nosotros nos estamos alejando, nosotros nos estamos yendo. Pero el Señor siempre va a querer que nosotros nos levantemos una y otra vez. Por eso el Señor dice, si el justo 7 veces cae, 7 veces se vuelve a levantar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que tenemos que entrar dentro de esta voluntad perfecta de Dios. Cuando llegamos a una voluntad permisiva de Dios, tengo que decir, no Señor, ya no más, me voy a levantar, voy a hacer las cosas bien, ahora sí, pero ahora sí, como dice el Chavo del 8, de veritas, ¿no? O sea, así, ya no mirar atrás, ya no seguir atrás, ya no volver a caer en lo mismo, porque podemos llegar en el momento dado que Jesucristo venga y no nos encuentre vestidos con vestiduras reales.
y diga, no, a este no, se va para afuera. Y no es porque Dios quiera o porque Dios es malo, es porque nosotros no tomamos la decisión correcta. El Señor nos dio un libro de Dios, está escrito en toda la Escritura, a través de la historia hemos visto que el hombre es el que decide lado B o lado A. El hombre decide, el Señor es un camino. Jesucristo, Dios es la verdad, Él es la vida, es un puro camino. No hay izquierda ni derecha. La palabra del Señor dice que tú no puedes servir a dos señores. Es imposible que de una llave, cuando abres una llave, salgan dos tipos de agua. Es imposible. O que de un fruto o de un árbol salgan dos frutos. Es imposible. Tú tienes que seguir a Dios. Y dice, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces el Señor nos ha dado las armas espirituales para que podamos conectarnos con Él y tener una buena decisión. Y tenemos que tomar una buena decisión. Cuando Dios nos llama a su propósito, Él no nos llama por si acaso. Él no nos llama como que a ver si es que tú la puedes hacer. O como dice México, a ver como si tú la puedes armar. No, no, el Señor te llama porque Él sabe, Él te conoce. Él es nuestro creador. Y cuando Dios te está llamando es porque Él sabe que tú tienes capacidades. Ahora, cuando estamos fuera de Dios, estamos en nuestros delitos, estamos en nuestros pecados, no merecemos nada, sino que merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos todo por desobedientes, pero el Señor nos llama y nos saca. Y lo primero que el Señor hace es lavarnos de nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Jesucristo, le decimos, Señor, mira mi condición, mira cómo estoy. Yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, pero mira mi condición. Mi condición es pecadora, mi condición no sirve para nada, no puedo servirte. Entonces el Señor lo primero que hace, te lava de todos los pecados. Imagínense, te lava de todos los pecados, de todo peso que te asedía, ese peso que te tenía tu conciencia intranquila, ese peso que te daba depresión, te daba tantas cosas. Entonces el Señor te libera de todo eso. Te quedas libre para servir al Señor. Aparte el Señor te restaura tu camino, restaura tus emociones, restaura tu corazón. Y si fuera poco eso, el Señor también lo que hace, el Señor nos lava, nos purifica, nos deja listos para estar frente a la presencia de Dios Padre. Por eso el Señor dice, ustedes cuando oren al Padre, ustedes están limpios. Cualquier cosa ustedes que necesiten, oren al Padre. Y el Señor es bueno, es misericordioso, que Él siempre los va a ayudar. Y aparte de eso, dice el apóstol Pedro, que el que nos llamó, Él nos va a ir perfeccionando. ¡Wow! O sea, mi carácter, el Señor lo va a ir perfeccionando. No de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana. El carácter, las malas costumbres, a veces cuesta que salgan. Pero si nos damos cuenta, en primer lugar, que tenemos esas características feas, que no nos ayudan para nada, y reconocemos que están mal, entonces el Señor nos ayuda. El Señor dice que Él es el que nos perfecciona. Entonces ahora nosotros estamos aptos para el Señor. Entonces, cuando tú te ves a tu persona y tú dices, bueno Señor, yo he tratado, he querido y no puedo, me cuesta, ayúdame, el Señor te ayuda. Y podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Cuando recordamos eso, dice, wow, gracias Señor, porque el llamamiento que yo tengo no es por mis obras, no es por lo que yo tengo o lo que no tengo, no porque si tengo un buen auto o tengo una carcacha estacionada afuera, no porque tengo una mansión o a lo mejor vivo debajo del puente, eso no importa, eso es lo de menos. Lo que cuenta es que yo me acerque a la presencia y le diga, Señor, aquí estoy. Y nos vamos a encontrar siempre con fallas, siempre cuando vamos a caminar, y yo creo que a todos ustedes les ha pasado, que van caminando
y quieren servir al Señor y de repente se pegan un portazo con su propio carácter. ¿A cuánto le ha pasado? Diga, ay Señor, otra vez. Ay, que no cambio, parece que no cambio. Parece que las cosas no salen. Pero tú tienes que siempre confiar en el Señor. Miren, yo quería tomar unos ejemplos de la Biblia. Y uno de los ejemplos es Moisés. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow, se imagínense. Moisés se iba a enfrentar a Faraón. Y dijo, y yo he escuchado el clamor, he escuchado la necesidad, he visto la opresión, y yo te voy a mandar a ti, enfrente del pueblo, que eran millones de hebreos, más otros millones de egipcios, más al faraón, y yo te voy a mandar a ti. Ahora imagínense, si a nosotros nos dice eso Dios. Unos dirán, sí Señor, yo voy, quizás sacando pecho. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Ahora, aquí podemos ver que hay un pueblo, hay una necesidad afuera bien grande, hay una opresión. Si ustedes se sienten con opresión, imagínense las personas que no tienen a Dios. Si ustedes tienen problemas de repente en sus hogares, en sus casas, con ustedes mismos, con sus cónyuges, en su trabajo, imagínense las personas de afuera. ¿Cuántas personas de allá afuera están diciendo, ay Dios mío, ayúdame? No conocen a Dios, solamente lo han escuchado. ¿Y cuántos de esos están diciendo, ay Dios, ayúdame? ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristianos dijeron, Señor, ayúdame? Yo creo que todos. ¿Se acuerdan cuando les conté cuando yo pasé para acá como Rambo? Casi me pillan. Y yo le dije, Señor, y yo no era cristiano en aquel entonces, yo no había asistido a la iglesia, pero no era cristiano. Y le dije, Señor, si me dejas pasar, yo voy a estar todos los días en la iglesia. Y pasé. Era de los últimos que me tendrían que haber agarrado y pasé, no sé cómo pasé, pero pasé. Y bueno, Señor, dije que tengo que cumplir. No era cristiano, pero por último iba cumpliendo. Pero a lo que voy yo, cuando uno se acuerda de esos momentos que estamos afligidos, en aflicción, hay gente que dice, Señor, ayúdame. Y el Señor escucha eso. Cuando se invoca el nombre de Dios, Dios escucha. Así como nos escuchó en algún momento nosotros, Dios escucha. Y hay un clamor, hay una desesperación. Y sobre todo, hay una opresión por el enemigo, por Satanás, a toda esa gente. La tiene oprimida. Hay un dolor afuera. Y el Señor dice, yo escuché y te voy a mandar a ti. Y uno dice, Señor, ¿yo? ¿Qué pasa si el Señor te dice, yo te voy a mandar? Tú tienes que ir. ¿Qué dirías? No, Señor, lo que pasa es que tengo a los niños en la escuela. No, Señor, lo que pasa es que cómo ensucian ropa mi familia, tengo que lavar y cocinar y trabajar, y como ya se vienen las fiestas para fin de año, tengo que trabajar overtime. Te va a quedar como 10 meses, pero bueno, siempre tenemos la excusa, ¿no? Pues ya vienen las vacaciones de verano, Señor, tú sabes, tú conoces. Siempre tenemos ese tipo de respuesta. Y Moisés la tuvo y dice, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo
y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y sobre ese monte el Señor le dio el pacto. Fue y lo sacó y el Señor le dio el pacto. Es lo mismo como el Señor actúa con nosotros. Nosotros podemos decir, Señor, ¿yo quién soy? Pero el Señor por algo te llamó. No creas que tú solamente estás calentando banca, aunque eso es bien cómodo, se lo digo. Es bien cómodo calentar banca, ¿no? Hasta les puedo traer una almohada también de repente. En todo caso, podríamos tener una cajita con las manos. Pero si el Señor te llamó a un llamamiento santo, algo apartado, algo diferente, y no por tus obras, sino por el propósito que Dios tiene para tu vida. Moisés tenía un propósito bien definido. Dijo, tú vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto. Quizás el suyo no es liberar al pueblo de Israel, porque usted es muy israelita, ¿no? Si usted va para allá, nadie lo va a escuchar. Pero sí tiene familia, sí tiene amigos, sí tiene compañeros de trabajo. Usted tiene que hablarle, porque ellos están en opresión, aunque lo rechacen. Acuérdense que Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moisés, le reclamaron, le dijeron, ¿por qué Dios? O sea, seguramente este que estuvo en el palacio, les dice, con Faraón, ¿cómo Dios no va a hablar por él? Y el Señor trajo un castigo. Y le digo, ¿saben qué más? Desde ahora en adelante, con todos, no voy a hablar solamente por sueños, dijo, pero con Moisés voy a hablar cara a cara. Oh, gloria a Dios. Bueno, gracias a Miriam, no, Moisés dijo, bueno. Pero entonces eso es, o sea, siempre se te van a venir gente encima, da lo mismo. Pero tú tienes un llamado y ese llamado se tiene que cumplir. El Señor escogió a Moisés y lo llamó, ¿por qué? Porque también Moisés era manso. Dice que Moisés era más manso que todos los que había en la tierra. Y otra de las cosas que tenía Moisés, una de las cualidades que tenía Moisés, es que a él no le gustaba la injusticia, no le gustaba la opresión, no le gustaba el abuso. Él estaba en contra del abuso. Cuando este soldado o el que estaba con el hebreo era injusto, le estaba dando latigazos, le estaba diciendo que se moviera y él ya no podía más. Moisés le dio tanta rabia, le dio tanta molestia, que fue y enfrentó a este egipcio y murió. Después, cuando estaba en el desierto, dice que le estaban dando agua, doncellas estaban dando agua a unas ovejas, a unos cabritos. Hay una manera de llegar a unos bandidos y la sacaron porque ellos querían tomar agua. Y Moisés se rebeló. Él solo contra ellos se rebeló y los echó. Moisés tenía eso. Y Dios vio eso. Nosotros todos nacemos con cualidades. Todos tenemos ciertas cualidades. Y eso es lo que ve Dios. Y Dios ve tus cualidades. Tus defectos también lo ven. ¿No crean que no? También ven, pero por eso el Señor dice, tú cambias, te llamo, te saco, te limpio, te purifico, te salvo, te corrijo, te perfecciono. Pero vente para acá. Y con esas cualidades que tú tienes, me vas a servir en esto o en este y en este lugar. Y el Señor lo va a hacer. Por eso le dijo a Moisés, no te preocupes por ti, yo voy a ir contigo, yo estaré contigo. Y el otro es Gedeón. Fíjense lo que es Gedeón. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de los Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Para los que no saben, esta parte, los madianitas tenían el control, era una manera, ellos eran terroristas de aquellos tiempos, porque ellos siempre iban con los israelitas y los saqueaban. Y cuando los saqueaban para sus necesidades, para los suyos, lo que quedaba, lo quemaban, lo estropeaban, mataban el ganado, todo para que los israelitas no tuvieran nada. Aparte de ellos eran saciados, ellos mataban, quemaban todo lo que quedaba para que los israelitas no les quedara nada. O sea, ellos actuaban de una manera terrorista, o sea, poner el terror, poner el miedo. Entonces, aquí Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, o sea, estaba en un lugar escondido, y ahí era muy difícil, ¿cierto?, sacudir el trigo y separarlo. Entonces, pero él estaba ahí escondido de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas
sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Lo mismo. Pero le está diciendo el Señor, tú vas a ir, varón valiente, varón esforzado, y estaba escondido por los madianitas. O sea, no voy a decir, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo el Señor estaba escondido? Porque tenía miedo. Si los madianitas eran terroristas, ponían el terror, tenía miedo. Y el Señor dice, no, tú eres un varón esforzado, tú eres un varón valiente. Y Gedeón, aparte de estar escondido, le reclama y dice, Señor, ¿pero dónde estás? ¿Por qué no entregaste a los madianitas? Tantas maravillas que cuentan nuestros padres, pero mira cómo estamos. Entonces el Señor dice, no, tú vas a ir con tus fuerzas, vas a ir con tus cualidades, con lo que tú tienes vas a ir, pero yo te envío, yo voy contigo. Entonces cuando él sintió ese llamado, dice, respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo, dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El Señor es paciente, el Señor entiende. Tenemos fallas, tenemos tantas cosas que traímos del mundo, pero el Señor nos entiende y te dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. En cada llamamiento que el Señor hace, Él dice, yo estoy contigo. Todo lo que nosotros vamos a emprender como iglesia, pero también en lo personal, como individuo, el Señor te dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Tú no tienes que temer a nada. No tienes que temer absolutamente a nadie, porque Dios está contigo. El Dios Todopoderoso está contigo, va contigo. Entonces ahí es cuando el Señor llama, hace un llamado. Muchos son los llamados, pero pocos son los que dicen, sí Señor, aquí estoy. Pocos los que dicen, sí Señor, yo me atrevo a ir. Yo me pongo a la brecha, Señor. Yo voy. Con mis defectos, con todo lo que tengo, pero yo voy. Nada de excusas. Nada de decir, no, que Señor, no. Si el Señor te dijo, ve porque el Señor va a estar contigo. Y así de sencillo. No nos tenemos que mirar atrás. Porque los que eran escogidos, el Señor los llamó a la boda. Ellos dijeron, no, rechazamos tu invitación. Que eso no nos pase a nosotros. No rechacemos la invitación al llamado que el Señor nos está haciendo. Y miren la historia de Eliseo. Dice, bueno, el Señor llama a Elías con un propósito de derribar a Baal. Y el Señor, cuando él ya va a cumplir el propósito, Elías ya va a cumplir su llamado, él dice, bueno, tú vas a ir y vas a llamar a Eliseo. Y Elías, vemos que Elías era bien como, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan feo? Pero que era como medio salvaje, como medio tosco para sus cosas, ¿no? Bien tosco. Y cuando llama a Eliseo, fíjense, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pero imagínense, o sea, Dios va y le dice a Elías, tú vas a ir a llamar a Eliseo. Dice, él va a ser tu sucesor, tú lo vas a llamar. Y Elías fue con Eliseo, pero no le dijo nada. O sea, yo me imagino
Dice que agarró su manto, estaba arando, agarró y se lo tiró encima. Así, no le dijo nada. O sea, Eliseo, yo creo que quizás, ¿qué le pasó por su mente? Yo creo que conocía a Elías, porque Elías era famoso. Y sabía que era Elías. Y dijo, Elías, y quizás Eliseo tenía esas ganas de servir a Dios, o a lo mejor admiraba a Elías, no sé, pero dice que Elías pasó y le tiró nomás el manto así, no le dijo nada, así de tosco. Imagínense, lo hacen esto en nuestros días. Ay, me dolió. Ah, no me gustó cómo me llamó. No, él lo tiró. Y Elías dice que agarró y se fue corriendo. O sea, Elías iba por allá. Quizás cuánto tiempo pasó que Eliseo procesó todo. Y dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Quizás dijo. Y agarró y se fue con Elías. Se encontró y dijo, Señor, si yo te voy a seguir, pero deja primeramente ir y beso a mi padre y a mi madre. Y Elías dijo, ¿qué te he dicho yo? O sea, es tu elección. Tú decides. Yo estoy cumpliendo mi parte. Tú decides. En otras palabras le dijo a Eliseo. Dice que Eliseo dejó ahí todo, se fue. Dice que agarró los bueyes, los mató, cocinó para el pueblo, todo. Y seguramente besó a su padre, a su madre, y le dijo, ahí nos vemos. Y dice que después regresó y ya estaba con Elías. Entonces, ahí vemos que cuando el Señor hace un llamado, está en nosotros el obedecer. Quizás Eliseo le ha dicho, no, es que yo tengo que hacer esto porque tengo muchas cosas que hacer, todavía me queda mucho terreno, todavía tengo muchas cosas porque tenemos que preparar esto para el invierno. Quizás hubiera puesto cualquier excusa. Y si esa excusa no hubiera dicho a nosotros, Eliseo dijo, no, es que Elías me tiró el manto así medio prepotente, pero yo tenía muchas cosas que hacer, y aparte preparar el campo, y tú sabes, tengo mis padres que ya son medio viejitos, entonces, nosotros, oh no, tú hiciste bien, no, claro, Eliseo, no, perfecto. No, Eliseo dijo, no, aquí esto es lo mío, aquí dejó todo lo dejó. Dejó a su padre, a su madre, dejó a los bueyes, dejó el arado, dejó todo, y siguió a Eliseo porque él tenía un propósito, él sabía el llamado. Entonces, aquí vemos que Dios llama. Moisés podría haber dicho, ¿sabes qué? No, yo me regreso al desierto. Gedeón me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy muy joven, yo no puedo, yo creo que te equivocaste. Eliseo, le hubiera echado la culpa a Eliseo que fue muy rudo, me llamó muy rudo, y me dio mis sentimientos, ¿no? Y hubieran tirado para atrás, hubieran dicho, no, yo no quiero. ¿Y qué hubiera hecho el Señor? ¿Se hubiera cruzado de mano? Ah, pucha, qué lástima. No, el Señor levanta otro más. Levanta otro más. Por eso son muchos los llamados, pocos los escogidos. Jesucristo dice a los discípulos, dice, al ver una gran necesidad en el pueblo, pero una gran necesidad. La gente venía por multitudes a Jesús, porque tenía enfermedades, tenían problemas. Una gran multitud, llena de necesidad. Y el Señor, sabiendo que Él tenía que partir de este mundo, y le dice a los discípulos, miren la mies, miren la necesidad, miren la gente. La verdad que la mies es mucha la necesidad. Dice, pero pocos son los obreros. Jesucristo sabía, pocos los obreros. Y le dijo a los discípulos, ustedes oren al dueño de la mies, que es el Padre, para que envíe más obreros. Pero estos obreros, esta gente, Moisés, no fue el ministerio para él, sino era liberar al pueblo. Gedeón no era su ministerio para él, sino era liberar a los madianitas. Eliseo no era para él, sino era para profetizar al pueblo. Cuando el Señor nos llama, no es para nosotros. Que nosotros somos bendecidos por ese llamamiento, claro que sí. Que Dios nos ministra, claro que sí. Que entendemos más la palabra, gloria a Dios. Vamos avanzando. Pero esto es lo que el Señor nos ha dado, no es para guardarlo, sino que es para los demás. El Señor nos llama para los demás. Siempre el llamado del Señor es para hablar, para ir, como dice, tú no te avergüences de hablar estas cosas, no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación. La gente se está perdiendo,
puede tener un Mercedes-Benz, puede tener una mansión, puede tener un yate, puede tener un avión privado, pero su alma se está perdiendo. ¿De qué le sirve tener todos esos tesoros si su alma se va a perder? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces, como nosotros somos portadores de la verdad, somos portadores de la gracia, entonces el Señor nos llama para que vamos a esas personas. ¿Y dónde está nuestra labor? Es obedecer al Señor. Tenemos que obedecer a nuestro Dios. Este es el llamamiento que Dios nos hace. ¿Cuántos de ustedes van a obedecer al llamamiento? Yo lo estoy viendo, Trabajo hay. ¿Y he hablado con algunos de ustedes? Lo bueno es que me han dicho que sí. Voy a hablar con el resto de ustedes. Nadie se salva, aquí nadie se salva. Y vamos a trabajar. Es el tiempo en el cual tenemos que levantarnos, ir a conquistar esas almas. Tenemos que tener ese amor. El año pasado estuvimos haciendo la propuesta de Daniel con ese propósito, que el Señor cambiara nuestro corazón, que pudiéramos ver la necesidad del otro. Ahora tenemos que eso que hemos orado, tenemos que ponerlo por práctica. ¿Cuántos lo van a poner por práctica? ¿Cuántos lo van a poner por práctica? Bien, está mejor. Medios días no sirven, se los digo al tiro, medios días no sirven. 3 manchas y se quedan. Ay, no sé. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Póngase de pie. Y en esta oración es para que usted le diga y usted se comprometa con Dios. Este es un momento en el cual usted tiene intimidad con el Señor. Es en el momento en el cual el Señor a usted lo está llamando por medio de su palabra. El Señor está llamando su atención. Es momento, es tiempo que nos levantemos. Es el tiempo que nos tenemos que levantar. Tenemos que agarrar las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos e ir a ese llamamiento. Tenemos que ir a ese llamamiento. Ore al Señor. Con sus propias palabras, ore al Señor. Yo voy a dirigir esta oración, pero el compromiso es personal. Y usted le puede decir, como le dijo Moisés, como le dijo Gedeón, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Usted puede sincerarse con el Señor. No hay ningún problema, porque la respuesta del Señor va a ser, no te preocupes porque yo voy contigo. Siempre va a ser la misma respuesta, yo voy contigo. Yo estaré contigo. Mi poder se va a perfeccionar en ti. Es la respuesta del Señor. Padre Santo, tú mandaste a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, para que trajera este nuevo pacto. Tú mandaste a Jesucristo para que Él nos enseñara acerca del Evangelio del Reino. Tú mandaste a Jesucristo para decirnos todas estas parábolas, Señor, que están aquí escritas en tu palabra, Señor. Y aquí, mi Dios, nos damos cuenta que tú llamas, tú estás llamando, pero hay gente, mi Dios, que no acepta. Hay gente que te da vuelta la espalda. Hay gente, Señor, que rechaza tu invitación. Nosotros no queremos ser esa gente. Queremos ser, mi Dios, esa gente que acepta ese llamado. Acepta esta invitación, mi Dios, y estamos aquí. Estamos en esta iglesia, mi Dios. Hemos aceptado este llamado, mi Dios, pero ahora tenemos que cumplir, mi Dios. Tenemos que cumplir, Señor. Tú has llamado con un llamamiento santo apartado, Señor. Un llamamiento, Señor, conforme a tu propósito, no al nuestro. No conforme a nuestras obras, ni a nuestros pensamientos, ni nuestra filosofía, sino conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, claramente. Porque tú no hablas a medias, Señor. Cuando tú das un mensaje, lo das bien, lo das hasta el final.
Lo das claro, Señor, porque tú quieres que nos encaminemos para allá. Padre Santo, como iglesia, te pedimos el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revista con ese poder para poder predicar. Ese poder, mi Dios, ese poder que quita el miedo, que quita la vergüenza, que quita ese temor, mi Dios. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos por ser hijos tuyos, hijos del Creador del universo, hijo del Dios eterno. Señor, ayúdanos a cumplir con esta misión. Señor, tú nos has llamado, y como le dijiste a Isaías, ¿a quién iré? Le dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, Señor, yo soy de labios inmundos, y tú lo purificaste. Y tú hiciste la pregunta, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí, Señor, yo iré. Yo iré, Señor. Que tengamos esa misma respuesta nosotros. Yo iré, Señor. Heme aquí, Señor. Yo iré por amor. Yo iré por lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo quiero que también lo hagas en otro, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a transformar este corazón de piedra, corazón duro, mi Dios. Transformarlo, Señor, y ponerlo delante de ti para que tú, Señor, hagas la obra, mi Dios. Una obra, Señor, milagrosa en nosotros. Un cambio radical en nosotros. Que tengamos esa pasión por tu evangelio. Así como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, Señor. Que tengamos esa pasión por el evangelio, mi Dios. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo de predicar. Vemos cómo están los tiempos, Señor. Estos tiempos finales. Se va a tocar la trompeta, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a trabajar antes que esa trompeta llegue. Antes que esa trompeta suene. Ayúdanos, Señor, a rescatar, Señor, tu pueblo. A traer, Señor, tu pueblo a este lugar, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Porque este es tu llamado. Porque este es tu propósito. Y esta es tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos terminado con este mensaje. Nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Si sientes el llamado del Señor, corre. Reúnete en una iglesia. Que Dios te bendiga.